¿Coincide con Linda o tiene otra idea? A ver, Pedro. Pedro, ¿cuál es? Ah, ya, muy bien. A ver, ¿qué es la contaminación? Muy bien, Linda ha empezado con la 4, ya, correcto, tendríamos que empezar con su definición de la palabra, ¿correcto? Porque yo no puedo empezar con una característica y colocar la contaminación al último, la definición de ella. Entonces empiezo con la 4, ¿correcto? Que es la definición. Muy bien, luego, ¿dónde se va, Linda? La 3, concepto amplio de contaminación. Muy bien. Luego se va la 5, contaminación del aire, agua y tierra. Luego se va la 1, la contaminación del aire. Hasta ahí estamos. No, dijo la 6, contaminación del agua y tierra. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema. Hasta la 5 está bien. ¿Sí? Contaminación. ¿Sería al revés, profesor? A ver, Pedro, dime. A ver, Pedro. profe, yo he puesto 4, 3, 5, 6, 1, 2. Ya, a ver, analicemos, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí un poco que se perdió. Entonces, ¿por qué? Veamos la respuesta correcta. Tengo el título La contaminación, ¿correcto? Y ese título es importante, porque a partir de ello me va a señalar cómo voy a ordenar también. Claro, teniendo en cuenta los criterios que les he enseñado también, ¿correcto? A ver, si me dice que la contaminación, voy a empezar con la definición, ¿correcto? Definición. Entonces, empiezo con la definición, ¿sí? Definición, la contaminación, un concepto en constante discusión. Muy bien. Luego, miría la 3, concepto amplio de contaminación. ¿Sí? Tiene sentido. Luego miría la 5, contaminación. Si me dice concepto amplio de contaminación, entonces luego, ¿qué? Abre a hablar de los tipos de contaminaciones. Pues. Contaminación del aire, agua y tierra, ¿cierto? Contaminación del aire, ¿sí? Y luego miría a las 6, contaminación del agua y la tierra, ¿correcto? Y por último, ahí está el conector, finalmente, ¿correcto? Finalmente, ¿sí? La solución radica en una nueva actitud. Entonces, eso sería la... Entonces, ¿Sí? A ver, chicos, entonces solo se cambiaba la 6 por el 1 y el 1 por la 6. Quedaría 4, 3, 5, 1, 6, 2. Bueno, chicos, hay paja. Vaya momento más incómodo, ¿eh? Alguien diga algo, por favor, no quiero quedar como tonto. No se vuelve incómodo, solamente es un montón de gente. 3, 4, 5, no, 4, 3, 5, 1, 6, 2. Profesores ocupados. Así es. Aquí mi no sabe contar, creo. Cuente en English, por favor. Estoy contando en español. Profesor, active su audio. ¿Qué pasa? Ah, está ocupado. Hay que hablar con... ocupado, oye, déjalo. No sé con quién está hablando. Sí sé que está grabando. Saludos. ¿Es mi idea o el profe se fue? Ah, no, sigue ahí. No, está ocupado, está ocupado. Espérate, ¿ves? Me está avisando. Iré a traer algo de beber.
Regresé. Ya, muy bien, atento, disculpen, sí, por un momento entró una llamada importante, importantísima, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, fíjense en este conector, por favor, quiero que se fijen ahí, atentos. Siempre este conector, esta palabra, siempre se va a utilizar cuando quiero dar una idea final, cuando quiero ya cerrar el orden, finalmente, en conclusión, todos esos detalles se va a tener en cuenta, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos y recordemos nuestra teoría rápidamente, ¿correcto? A ver, atentos. Esto ya lo hemos estudiado la semana pasada, los ejercicios cambian para fortalecer. Habíamos dicho que el plan de redacción consiste en ordenar secuencialmente 4, 5, 7 enunciados, teniendo como base el título o el tema principal. Para este caso, ¿sí? El plan de redacción no es más que ordenar correctamente enunciados y formar un texto coherente, ¿correcto? Muy bien, a ver, tengo un ejemplo más, el hombrecito campesino. A ver, ¿cuál sería el orden? Tienen 30 segundos. A ver, María Fernanda, ¿cuál sería tu orden? Te escucho. Profe, ya lo tengo. ¿Ya? ¿Listo? María Fernanda. Se nos va el tiempo. Profesor, Profesor, Enzo Pérez. profesor, sería la 1, la 4, la 3 y la 2. La 1, La 4, la la 3 y la 4, 2. la 3 y la 2. Ya, a ver, Enzo, para ti, ¿cuál es? Enzo, Es la 3, la 3, el 1, el 1, el 4 y el 2. el 4 y el 2. No. Ya, a ver, María Fernanda, ¿ya lo tiene? Ay, me olvidé. A ver, María Fernanda, te escucho. El 1, El 1, el 3, el 3, el 4 y el 2. Ya. Es 1, 4, 2. ya. Vamos con la Profe, respuesta. ya. Atentos, a ver. 1, 4. Atentos. Silencio, apaguen su micrófono. 1, 4, 3, 2. Un hombrecito campesino. Atentos ahí, ¿ah? El título, un hombrecito campesino. ¿Correcto? A ver, leo. 1. Un hombrecito campesino desea curar al elefante y salvarlo de la muerte. ¿Ya? Luego, dice, un campesino decide sacrificarlo al elefante. No, entonces no tendría sentido empezar con la 1. No se puede empezar con la 1, ¿correcto? Jamás. El elefante del circo se torna furioso y después de varios y duros meses de cautivo. 4. El elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. Muy bien. Entonces, primero tengo que ver la situación. Entonces empezaría con la 3. ¿Sí? 3. El elefante del circo se torna furioso después de varios duros y meses de cautivo. ¿Por qué? Porque de repente de estar en cautivo se enfermó. De repente por estar en cautivo empeoró o algo le pasó. Luego me voy a la 2. El campesino decide sacrificarlo al elefante. Decide sacrificarlo al elefante. ¿Por qué?
porque luego de estar en cautivo, de repente enfermó y él no podía y curarlo, por lo tanto decide matarlo. Pero luego él reacciona. Uno dice, un hombrecito que desea curar al elefante y salvarlo de la muerte. Ojo, muy bien. Y por último sería la 4. El elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. ¿Correcto? Presten atención, por favor, ¿ah? Fíjense. ¿Cómo he ordenado acá? Por jerarquía, es decir, las oraciones más importantes. ¿Correcto? Primero el elefante llega al lugar y está en cautiverio. Entonces tengo que analizar y pensar. Atentos. ¿Una persona que está encerrada le va a producir una enfermedad? Sí, le va a producir una enfermedad mental. Tal vez física no, pero más mental. Entonces, el elefante está en cautiverio y está en el circo. Por lo tanto, se puede enfermar. No es como estar en su hábitat normal. Entonces, luego me voy a la 2. ¿No? El campesino decide sacrificarlo. Y luego, ¿qué hace el campesino? Reacciona y ya no decide sacrificarlo, sino quiere salvarlo de la muerte. Y por último, le habla al oído, ¿correcto? Es una secuencia de acciones. A ver, ¿qué más? Veamos. El plan de redacción habíamos visto la semana pasada, que es el ordenamiento simplemente de un texto. Y un texto, recordemos rápidamente, lleva introducción, lleva desarrollo, lleva conclusión. En la introducción, ¿qué voy a encontrar? Definición, descripción, antecedentes, causas. En el desarrollo estamos recordando nada más. En el desarrollo, ¿qué voy a encontrar? La idea principal. Voy a encontrar los detalles, voy a encontrar la base más importante. Y en la conclusión, ¿qué encuentro? Simplemente la idea final, ¿no? La síntesis, las recomendaciones, etc. Yo no puedo, a ver, esto me ayuda para ordenar, claro, porque yo no puedo empezar con la conclusión, jamás. Empiezo yo a ordenar un ejercicio de plan de redacción y jamás puedo empezar con la conclusión, porque la conclusión siempre va a ir al final, ¿correcto? Pero sí puedo empezar con su definición, ¿me dejo entender o no? Entonces sí sirve tener en cuenta este esquema, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos lo que nos va a servir, lo que más nos va a servir. Atentos. La semana pasada hablaba sobre estos criterios, ¿sí? Estos criterios que nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo voy a ordenar estos ejercicios, porque están desordenados, por ende, ¿sí? Voy a ver que hay oraciones, como en el segundo ejemplo que acabamos de ver, como que profesor, no se puede porque pareciese que todos están en el mismo nivel. Entonces, tengo que tener en cuenta los criterios para ordenar. Entonces, primer criterio, recordemos que estos criterios ya lo he explicado, ¿sí? La semana pasada, pero son los mismos criterios que tengo que utilizar para poder ordenar. Es mi instrumento, mi método. Entonces, estos criterios de generalidad. ¿Cuándo voy a ordenar por generalidad? 1. Voy a empezar ubicando la oración más general. Profesor, ¿qué es la oración más general? Es una idea muy amplia y voy a terminar con una idea específica. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es una idea específica? No es más que un ejemplo. Entonces, primero empiezo ubicando la oración amplia y termino, cierro ese orden con un ejemplo, una oración específica. Punto 2, de jerarquía. Profesor, ¿cómo es de jerarquía? ¿Qué pasa con jerarquía? ¿Me va a ayudar mucho? Claro que sí, me va a ayudar en el momento en que yo quiero ordenar las oraciones. Pero ¿cómo voy a utilizar la jerarquía? A ver, primero empiezas ubicando la idea principal. Ubica la idea principal, ¿sí? Y terminas con las ideas secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hay ejercicios que todos tienen un mismo nivel de jerarquía, pareciese, pero cuando pasa eso, cuando no sé con quién empezar, entonces primero debo elegir la oración principal, es decir, la idea más importante.
ubico la idea más importante y va al primero. Luego que vienen las ideas de menos importancia y así sucesivamente. Porque yo no voy a empezar con la oración secundaria. ¿Me dejo entender ahí? No, tienes que empezar con la oración principal. Sigamos. Vamos a suponer que leyendo los enunciados te das cuenta que las oraciones están en una explicación de tiempo y espacio. Entonces, Profesor, está entrecortado su voz. ya, a ver, ahora, ¿me escuchan? Profesor. Profe, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Ya, a ver, ahora, hola. Ahora, Igual. igual. A ver, esperemos un segundo Sí. más. Ahora, ¿igual sigue? ¿O me escuchan un poco más claro? Sí, Sí, Un poco igual. más claro. un poquito. Ya. Un poquito. Ya, muy bien. A ver, se va a utilizar el criterio de temporalidad cuando yo me dé cuenta que la oración o los ejercicios sí empiezan o me denotan, o yo lo puedo entender que hay una oración, por ejemplo, que me da fechas, que me da año, que me da tiempo. Entonces yo voy a elegir la oración que está en tiempo más pasado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el criterio de temporalidad se va a utilizar cuando dentro de las oraciones para ordenar hay tiempo pasado, hay tiempo presente y hay tiempo futuro o tiempo actual, ¿correcto? Entonces, yo voy a empezar ubicando la oración que está en tiempo pasado y voy a terminar de ordenar con la oración que me da en tiempo presente, ¿correcto? Entonces, eso es temporalidad, porque yo no puedo empezar... No, nada. Oh. La justa sentado. ¿Qué? Hola, hola. ¿Escuchan? El límite de ancha de banda del profesor Iván es muy corto. Su internet. Ah, Ya, listo, ¿me escuchan? Guau. Rolandito, sabe mi pie. Ay, sí. ¿Sí? ¿Me ven ahora? ¿Me escuchan? Sí. Me había salido, o sea, yo como salido del... Y Ya, Linda le sí. había puesto. Ya. A ver, chicos, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Se escucha. Sí, 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 profe. pero Sí, escucho, se la profesor. escuchamos. Lo siento. A ver, Sí, profesor. me quedé en el criterio de temporalidad. Entonces vamos a ubicar la oración de tiempo pasado y cerramos el orden ubicando la oración en tiempo presente, ¿correcto? De causalidad. Profesor, ¿cómo voy a ordenar esto? Primero ordeno la causa y luego, ¿qué siguen? Las consecuencias, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Ojo, el criterio de causalidad es importante porque primero vamos a ubicar con qué oración empezaría. Primero con el motivo, las causas, el origen. Y luego con qué voy a cerrar el orden, con las consecuencias, es decir, el efecto, ¿correcto? Y de metodología es ordenar, por ejemplo, vamos a suponer que el ejercicio que yo tengo son diferentes pasos para realizar algo, ¿sí? Diferentes criterios, secuencias para yo realizar algo. Por ejemplo, puede ser la elaboración de un texto, puede ser la elaboración de un plato de comida, puede ser la elaboración de cualquiera que nosotros tengamos que hacer. Entonces, primer paso, segundo paso, tercer y cuarto paso. Profesor, se escucha entrecortado. Entrecortado. Se escucha entrecortado, profe. Sí, profesor. Ya, a ver, ahora. sigue. Linda, no grites, Linda. ¡Qué grito! Volver a ir, profesor, porque estaba un poco mal su internet. Creo que se va a volver a ir un rato. Ya, a ver, ahora, ¿Y eso fue? cortado.
¿Aló? Sí, está mal está mal el internet. ¿Aló? ¿Ahora me Sacando- escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos? ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? Hola.